Ok, bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Vladimir Ampuero y ahora me encuentro realizando mi proyecto, bueno, mi trabajo final de grado en lo que viene a ser el Centro de Investigación en Ingeniería Civil Ambiental, el SICA, en el tema de análisis del efecto del cambio climático en la cuenca Escalerani mediante modelación hidrológica. Este trabajo de grado se está haciendo en colaboración con CEMAPA, debido a que Escalerani es uno de sus puentes. Y pues empezando un poco con los antecedentes de este trabajo de investigación, el municipio de Cochabamba depende mucho de lo que viene a ser CEMAPA para lo que es la dotación de agua potable, aunque solamente tiene un 65% de cobertura, o sea, no alcanza para todos. CEMAPA tiene la idea de incrementar esta cobertura en los siguientes 3 años hasta el 95%. Entonces, si CEMAPA se ha planteado este objetivo, lo que tiene que hacer es mejorar la producción de agua potable en sus fuentes que ya tiene para poder garantizar el servicio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes con las que cuenta CEMAPA? Bueno, tiene fuentes subterráneas que vendrían a ser un campo de pozos ubicado en Pinto y en El Paso, pero también cuenta con fuentes superficiales. Son dos embalses ubicados uno en Tequipaya y otro en el límite superior norte del municipio, que vendría a ser Escalerani y Guaraguara. Ahora el estudio se está centrando en lo que viene a ser el sistema Escalerani. Este sistema consiste en un embalse que recibe agua de una serie de cuencas principales. Desde el embalse, mediante un canal, se transporta el agua hasta la cumbre, justo aquí lo que podemos ver, y de ahí se transporta a Sinergia, donde se produce energía hidroeléctrica y luego va a las plantas potabilizadoras. Ahora, en cuanto a la importancia del sistema Escalerani para lo que viene a ser Cochabamba, Escalerani es la fuente que más agua produce para Cochabamba bajo la administración de CEMAPA. Porque todos conocemos que existe ahora ya Misicuni, es un gran proyecto que aporta con mucha más agua que Escalerani. Sin embargo, según esta gráfica podemos ver que los volúmenes son bastante considerables, ya que en este periodo de tiempo, de 2012 a 2016, Escalerani era la fuente de agua que producía más agua para Cochabamba. Algo para resaltar también de esta gráfica es la baja producción en el año 2016, ya que justamente fue en este año donde hubo problemas de sequía aquí en Cochabamba y una muy baja producción de agua. CEMAPA tuvo que tomar acciones de emergencia, bombeando agua de otros ríos hasta Escalerani para poder satisfacer la demanda. Y bueno, esto también nos demuestra que se debe considerar estos efectos de que viene a ser el cambio climático en las fuentes para garantizar la dotación de agua potable y mucho más si es que se quiere incrementar la cobertura del sistema de distribución. Ahora, la zona de estudio que he escogido para realizar la investigación no incluye todo el sistema Escalerani, simplemente el sistema principal de producción, que consiste en esta serie de cuencas que depositan su agua al embalse Escalerani. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya, aquí está el embalse Escalerani y este vendría a ser un canal que transporta el agua de todas estas otras cuencas para así alimentar el embalse. La primera cuenca con la que se está trabajando es Montelaguna. En Montelaguna hay una obra de toma, que bueno, esa vendría a ser la obra de toma, que se encuentra en condiciones bastante... se está muy dañado ya el sistema porque es bastante antiguo. Después, la obra de toma deposita sus aguas al canal de colección y lleva el agua hasta Victoriano. En Victoriano, es la siguiente cuenca, hay otra obra de toma, donde también el agua recolectada en Victoriano se deposita al canal y el canal sigue su camino hasta esta otra cuenca denominada Turuni, una que tiene una obra de toma bastante chiquitita, pero también está bastante deteriorada. Y finalmente se deposita las aguas al embalse Escalerani, ¿no? Escalerani es una represa de tierra de aproximadamente 18 metros, es bastante grande y además de estas tres cuencas que ya les he comentado, existe una más, es una pequeña laguna denominada El Toro. Esta laguna sirve como una especie de protección, si quieren, en época seca, porque en época seca no tenemos precipitación, por lo tanto este canal que recoge escorrentía de las demás cuencas no funciona,
Así que se tiene un sistema de sifonamiento en esta laguna. Esta laguna se llena durante época de lluvia y durante época seca, mediante un sistema de sifonamiento, se traslada el agua hasta Escaleral. Ahora, esas son las cuencas del sistema, pero se han identificado pequeñas extensiones de tierra, denominadas aporte canal 1, 2 y 3. Estas zonas no forman parte de las cuencas, pero como el canal está justamente cortándolas, la escorrentía que se genera ahí también va a entrar al canal y por lo tanto va a contribuir a Escaleral. Es por eso que se está tomando en cuenta parte de estas zonas más para el estudio. Bueno, el objetivo general para mi tesis, el que estoy planteando, es realizar un análisis del comportamiento hidrológico en nuestra zona de estudio. Esto mediante una modelación hidrológica para poder ver las respuestas de cómo va a reaccionar Escaleral. No sé, qué pasa aquí a 2 años, cómo va a estar lloviendo. Si es que va a llover más, si es que va a llover menos, qué va a pasar con el agua. Y gracias a los resultados del modelo hidrológico, poder proponer medidas resilientes. Esto al cambio climático y reducción de riesgo de desastres. Ahora, la metodología que se está siguiendo, la principal en todos los trabajos de grado, es recolectar información y generar información también. Entonces, la información principal para este estudio consiste primero en la configuración de las cuencas. Hay que revisar, se ha revisado documentos institucionales, información satelital, se ha generado también utilizando el programa ArcGIS, la delimitación de cuencas en función a información satelital que vendrían a ser los DEMS. Después, lo más importante para la modelación, que vendría a ser la información climática. Como ya mencionaba antes Nicolás, aquí tenemos problemas que nuestras estaciones están repletas de vacíos en algunos periodos, por lo que se está utilizando la base de datos. Bueno, el Centro de Investigación, el SICAM, cuenta con una base de datos generada por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, el CEI. Y aparte complementamos también un poco con información satelital, ¿no? Entonces, información hay, solo hay que aprender a usar. Después, uso de suelos, importante también para la modelación. Utilizamos información satelital y documentos institucionales. Y por último, obras hidráulicas. En este caso, la documentación que se tiene sobre obras en esta zona es muy antigua, data de hace más de 10 años, por lo que se tiene que hacer una inspección a campo, sí o sí, para poder evaluar el estado actual de estas obras hidráulicas. Estoy hablando de canales, obras de toma, la misma represa y otro tipo de obras complementarias. Y una vez se recopile toda esta información y además se genere la misma en nuestra zona de estudio, pasamos a la modelación hidrológica. En este caso estoy planteando utilizar el software WIP, que es un software para la planificación y gestión de recursos hídricos, que su fuerte es el uso de escenarios. Los escenarios son perfectos para realizar análisis de cambio climático, ¿no? Porque no podemos predecir exactamente cómo va a llover de aquí a un año, sino que vamos a ponernos en un escenario de que qué pasa si aquí a un año va a llover mucho, o va a llover poco, o no va a llover nada, y así manejamos estos diferentes escenarios. Y para poder ver, para poder constatar cómo es que van a ser nuestras predicciones climáticas, vamos a hacer uso de los escenarios de cambio climático. Entonces, existen modelos de circulación global, o se denominan GCMs, que son proyecciones para todo el mundo de cómo se va a comportar el clima de aquí a 100 años. Entonces hay que hacer uso de estos modelos de circulación global en combinación con diferentes tipos de escenarios. Como ya les decía, determinar si es que va a llover mucho, si es que va a llover poco o si es que no va a llover nada. Estos escenarios, los que se van a utilizar se denominan RCP. En este caso, en la gráfica tenemos diferentes RCPs. En azul se muestra el RCP 8.5, que es el escenario más pesimista para el caso de condiciones climáticas. Y en verde tenemos el RCP 2.6, que es el mejor escenario si es que las condiciones climáticas estarían mucho mejor. Estos están basados en cuanto a emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Es decir, si nosotros, si el mundo sigue emitiendo gases de efecto invernadero y en una cantidad considerable, pues vamos a ir por el escenario RCP 8.5, pero si nosotros reducimos
6 a un 4.5 o en el mejor de los casos a 2.6, ¿no? Esto vendría a ser para los escenarios, pero la macana es que los modelos de circulación global son para todo el mundo, por lo tanto, la resolución de estos datos es muy, utiliza resoluciones muy reducidas, o sea, el tamaño de los píxeles son enormes, de un grado más o menos, que esto es aproximadamente 100 kilómetros, si no me equivoco, lo que no nos sirve para nuestra zona de estudio. Por eso se debe realizar una reducción de escala. Entonces hay que combinar los escenarios de cambio climático con los modelos de circulación global para realizar el downscaling, reducción de escala, y tener la información para nuestra pequeña zona de estudio. Por último, vamos a generar información futura. Esa información futura se va a introducir al modelo y así vamos a tener las respuestas del sistema frente a estas condiciones climáticas. Y en base a esas respuestas y a la información generada especialmente de las obras hidráulicas, vamos a poder proponer medidas de adaptación al cambio climático, esto utilizando la herramienta ARI. ARI es una herramienta generada también por la cooperación suiza del CEI y aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Se denomina análisis de eficiencia de inversiones. Y ahora más que todo, en todas las obras se requiere realizar un análisis de cambio climático y esta herramienta está perfecta para cualquier tipo de proyecto, así que nos va a servir para el nuestro. Bueno, los resultados que he obtenido hasta ahora, primero son las bases de datos diarias y mensuales de diferentes variables climáticas. En este caso, bueno, aquí se muestran mapas de precipitación. Estas son generadas en base a las estaciones del CEI. Y bueno, lo que hacemos es interpolar entre las estaciones y después calcular los promedios en nuestra zona de estudio. Entonces, la segunda imagen es el cálculo de promedios en cada una de nuestras cuenquitas. Después, las estaciones lamentablemente no tienen toda la información, por eso se ha recurrido a información satelital. Entonces, se descargan bases de datos de diferentes variables. En este caso, esa es una de temperatura. En el centro también se cuenta con estas bases de datos de temperatura diaria y pues se extrae la partecita que nos interesa, que vendría a ser nuestra zona de estudio. En otros casos también existe información satelital para variables más particulares, humedad relativa, velocidad de viento, presión y nubosidad, pero es el mismo proceso: descargar bases de datos de información global, recortar para nuestra zona de estudio y calcular nuestros promedios en nuestra zona de estudio. Y bueno, los resultados son Excel con un montón de datos. En este caso el primero es para series mensuales y el segundo para series diarias, ¿no? Entonces se generan un montón de datos para las zonas de estudio. Después, el segundo resultado ya que se tiene, bueno, ya está casi completado, es el modelo hidrológico en WIP. En WIP se genera un modelo esquemático, es decir, le tenemos que decir al programa cómo está funcionando el sistema en su lenguaje. Decirle, de esta cuenca se transmite el agua a este río, y de este río se transforma se transmite a este canal, y del canal se lleva hasta el embalse, ¿no? Entonces ya se desarrolló este modelo esquemático, y después viene la introducción de datos, ¿no? Esto ya es un poco más tedioso. Toda la información generada se debe introducir al programa, y bueno, aquí se ve esta es una pequeña gráfica sobre la precipitación generada en 1980 para la cuenca Montelabur. Y ahora en lo que estoy trabajando es la generación de bases de datos para los escenarios de cambio climático. Estoy proponiendo utilizar los escenarios RCP 8.5 porque ya les comentaba que es el más pésimo, ¿no? Entonces tenemos que estar al menos preparados para uno que otro situación extrema. Pero como tenemos en Bolivia, no sé, al menos los proyectos no se plantean para largo plazo, o sea, los proyectos no son tan grandes para generar un impacto grande a largo plazo. También estoy utilizando, voy a utilizar el RCP 6.0, que si bien las condiciones no son tan pésimas como el 8.5, nos van a dar como un colchón, por así decirlo, para estar al menos poder responder a estos tipos de cambios, tanto en la precipitación como en la temperatura.
Esto se realiza aplicando un código en el lenguaje de programación R y la herramienta para utilizar el código que es RStudio. Y por último, el último resultado sería realizar el análisis de resiliencia en inversiones, o sea, aplicar el ARI para diferentes propuestas de medidas de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastre, ¿no? Y pues, bueno, eso sería todo. Gracias.